¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenas tardes ya. Estamos aquí listos para saludarles y también para presentarles un programa más de todos los sábados. El día de hoy estamos en el sabadito alegre. Hoy es 4 de enero del nuevo año, nuestro primer programa aquí a través de nuestro canal digital Ángel Mensajero TV. Es un gusto, es un placer estar con ustedes para saludarles de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde Green Bay, Wisconsin, al norte de los Estados Unidos, con una temperatura bastante fría. Así es que les enviamos un saludo cordial y les bendecimos en el nombre del Señor, esperando de que todos ustedes estén disfrutando, gozando de una buena salud y de mucha prosperidad para este año 2020. El 2020 llegó finalmente y bueno, no nos queda otra que enfrentarlo y ir de frente decididamente en el nombre del Señor para obtener los mejores frutos posibles en este año 2020. Así es que un saludo cordial para todos ustedes que nos ven en todas partes de Estados Unidos y de Latinoamérica, ya en nuestros países, ¿verdad? Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. El día de hoy quiero invitarlos para que se queden con nosotros y escuchen y estudiemos juntos un tema de mucha importancia, como es el tema de Babilonia en la Biblia, ¿verdad? Hoy estaremos hablando, estudiando este tema de Babilonia y le hemos puesto del pasado al presente, ¿verdad? Así es que yo les invito para que se queden con nosotros. Yo sé que usted y yo vamos a realmente aprender muchísimas cosas de este tema que es tan a veces controversial, porque no se entiende y quizás no hay muchas personas que lo expliquen de la forma correcta sin dejar de lado algunos sentimentalismos, posiciones religiosas, etcétera, etcétera. El día de hoy queremos estudiar este tema de Babilonia, especialmente como aparece en el capítulo 17 y el capítulo 18 del Apocalipsis. Vamos a irnos a la historia y vamos a hacerlo, este tema realmente bíblico. No nos vamos a salir de la Biblia ni de la historia, porque realmente la Biblia se comprueba con la historia. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿verdad? Que realmente nosotros podemos irnos a la historia y desplegar las páginas del pasado para descubrir muchas de las verdades o las verdades bíblicas. Así es que el día de hoy yo les invito para que ustedes se queden en nuestra sintonía y podamos entender realmente sobre el tema en cuestión. Babilonia del pasado al presente, ¿sabe? La palabra de Dios en el Apocalipsis nos menciona sobre este imperio que en la palabra de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, se alude muchísimo o se menciona como un imperio que al final de los tiempos se resurgiría y que nosotros tenemos que meditar o estudiar o entender de qué forma es que la palabra de Dios nos dice que Babilonia existiría al final de los tiempos. Es por eso que le hemos puesto este tema, Babilonia del pasado al futuro. Así es que yo voy a permitirme buscar mi Biblia para que así podamos entender y podamos estudiarla de una forma clara y sin mayores complicaciones.
En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos, en el capítulo 18, porque me interesa sacar un versículo muy interesante en el capítulo 18 de Apocalipsis, y decía en el versículo 4 del capítulo 18, voy a leerlo desde el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Este es el versículo que me interesa, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este versículo a mí me ha impresionado y yo quiero compartir con ustedes nuestro estudio de esta tarde, porque tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros que vivimos actualmente en este mundo, ¿verdad? Antes de todo, quiero enviarles saludos a todas las personas que ya se están comunicando, que ya han pasado por nuestro canal ahí, que nos dan su like. Así que les enviamos un saludo muy cordial, esperando también que se queden con nosotros y disfruten de este tema que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros que nos gusta estudiar, que nos apasiona estudiar la palabra de Dios. Así es que un saludo muy cordial, muy especial para cada uno de ustedes que se van a quedar con nosotros para escuchar este tema. Y por supuesto, cualquier comentario, cualquier pregunta, usted nos la puede enviar o hacer, o cualquier saludo lo puede enviar ahí en el chat, y nosotros al final del programa vamos a leerlos y a mencionarlos, ¿verdad? Así es que les pedimos también que nos ayuden con este programa y compartan con sus contactos, ya que va a ser realmente muy edificante. Al final del programa yo sé que usted va a salir muy edificado, y también les quiero decir que va a ser muy difícil que nosotros podamos completar este tema en un solo programa. Así es que vamos a hacer una serie, no sé cuántos temas o cuántos programas nos ocupará para desarrollar este tema, pero como yo hago los temas inmediatamente que termino seguimos con el otro, preparo el siguiente. Pueden salir muchos elementos más, pero todo tiene que ver, mis queridos amigos. Yo en el penúltimo programa que hicimos acá, que no recuerdo cómo se llama, pero que tenía que ver con el nuevo orden mundial, desarrollé un tema muy interesante que les pido vaya y busquen nuestro perfil. Ese tema que tiene que ver con el nuevo orden mundial, el cual consideramos, y todos los analistas, todas las personas que estudian incluso la palabra de Dios, y obviamente en la palabra de Dios se encuentra todo lo que usted quiera saber, y allí podemos encontrar la verdad de este gobierno mundial que se habrá de establecer muy pronto en el mundo y que ya se están haciendo los preparativos. Yo quiero en este momento, mis queridos amigos y hermanos, tener una palabra de oración para que así nos quedemos definitivamente acá con el estudio de este día, ya que va a ser fascinante, va a ser amplio, y esperamos pues que usted también se quede en nuestra sintonía y pueda participar y escuchar nuestro programa. Así que vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar, y luego pues nos vamos de inmediato con este estudio que sin duda alguna usted va a entender muchísimas cosas, el porqué de algunas cosas que vemos y que no entendemos en el aspecto espiritual, ¿verdad? Pero yo sé que el estudioso que tiene deseo de aprender más de las cosas de Dios va a entender, porque el Señor ha prometido darnos sabiduría y entendimiento a todos aquellos que la requieran. Vamos a tener una palabra de oración para luego iniciar con este programa. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos ante su presencia, deseosos de seguir estudiando su palabra. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, perdone todas nuestras negligencias, perdone nuestra pereza espiritual, porque a veces no estudiamos y no queremos entender
los propósitos que usted tiene en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a poder entender este tema que es de mucha importancia para nuestra salvación. Pido una bendición especial por cada uno de nuestros amigos que están o habrán de ver este video y habrán de entender también este tema. Ayúdeles para que también ellos puedan seguir investigando y puedan seguir enterándose de todas las verdades que usted ha dejado en su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, rápidamente yo quiero invitarle, mis queridos amigos, si usted puede participar enviando sus comentarios. Como les dije, al final del programa vamos a hacer una pequeña, un repaso ahí de las personas que han enviado sus mensajitos. Bueno, cuando nos vamos a Apocalipsis 18:4, nos encontramos aquí con esta aseveración de Juan. Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un texto, una advertencia muy importante que Dios hace a través de el apóstol Juan o el profeta Juan a su pueblo, ¿verdad?, que viviría en los últimos días de este mundo. Déjeme bajarle un poquito este volumen acá para que no vaya a interrumpir un poquito el audio. Dice, Juan nos habla en su visión que escuchó una voz del cielo que le decía a su pueblo que saliera de un lugar donde no debería de estar, porque él estaba a punto de venir a la tierra y quiere que su pueblo no sea partícipe de los pecados de ella y no reciba parte de las plagas que él enviará a esta dama, ¿verdad? Que aquí en este versículo se le menciona con el nombre o con el pronombre personal de ella. Pero, ¿quién es esta dama al cual Juan señala como una pecadora y que recibirá sin duda alguna parte de las últimas 7 plagas que menciona en el capítulo 15 de Apocalipsis? Usted se va el capítulo 15 del Apocalipsis, menciona alguna de las plagas, menciona las 7 plagas postreras que serán derramadas sobre esta mujer que es mencionada por el pronombre ella. Usted puede ver allí en el capítulo 15 todas estas plagas. Ahí empieza a numerar las últimas 7 plagas, las plagas postreras, ¿verdad? Apocalipsis 8:1 en adelante, para tener un contexto más claro de quién es ella, porque tenemos que averiguar, ¿verdad? Leamos el contexto del verso 4 para ver si encontramos mayor información en relación de ella, de esta persona. Pues todo lo que nos habla el versículo 4 es que es una mujer. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 18 de Apocalipsis, desde el versículo 1 en adelante dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. No vamos a explicar este punto porque es otro tema. Y dice: y la tierra fue alumbrada con su gloria. Usted se imagina, con la gloria de Dios, con el carácter. La gloria de Dios es su carácter, la verdad de Dios. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ponga mucha atención en este nombre, Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. O sea, cuando usted escucha esta aseveración, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, estamos hablando de los demonios, del diablo. O sea, es la casa del diablo. Babilonia, según Apocalipsis 18:1, es la casa del diablo. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Está hablando de los demonios. Los demonios son aves inmundas, según la Biblia, y dice aborrecible, porque
todas las naciones, escuche bien, Babilonia es aborrecible por el siguiente concepto. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, este punto lo vamos a explicar más adelantito. Voy a terminar de leer este versículo y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. O sea, todo el mundo. Aquí dice que porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, o sea, las personas de negocio, las personas que tienen los grandes negocios en la tierra, esos que tienes el imperio de los business en todas las áreas, medicina, comida, electrónicos, todas esas grandes compañías que tienen esos grandes negocios, esas redes de negocios a nivel del mundo, dice que los mercaderes de la tierra, así le llama Apocalipsis, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo en estudio nos dice, el versículo 4, y oí otra voz del cielo. Aquí está la advertencia que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, es extraordinaria, ya que cuando le hacemos pregunta, ella misma nos da la respuesta. O sea, la palabra de Dios nos dice que ella, ese pronombre, no es otra que Babilonia. Ahora tenemos otra pregunta que consultarle a la Biblia. ¿Quién es Babilonia? Bueno, aquí es donde nos va a llevar un poquito de tiempo y quizás vamos a dedicar el resto del programa estudiando sobre quién es Babilonia. Sin duda alguna, cuán importante es que nosotros podamos leer no solamente el Nuevo Testamento, sino el Viejo Testamento. Porque hay personas que dicen que, bueno, como estamos en el nuevo pacto, entonces ahora nosotros no tenemos que leer el Viejo Testamento, sino que pues solamente el nuevo, porque es el nuevo pacto. Así es que es importante leer el Nuevo Testamento, pero también es importante leer el Antiguo Testamento, ya que sería imposible poder entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. De modo que si queremos encontrar respuesta a alguna de nuestras preguntas, como es en este caso de Babilonia, solo en el Nuevo Testamento difícilmente nosotros encontraríamos alguna respuesta, sino que es necesario investigar en los escritos del Antiguo, ¿verdad? Ya que es ahí donde se encuentra por primera vez este término. Para ser precisos, se encuentra por primera vez en el libro de Segunda de Reyes. Usted lo puede ver. Nosotros si lo vemos, acuérdense que existe Primera y Segunda de Reyes, ¿no? En Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, nosotros podemos encontrarnos en el versículo 20, nos habla de que era un reino cuyo rey, según menciona Segunda de Reyes, era en ese momento el rey Baladán. Obviamente la historia de Babilonia, escuche bien, se remonta muchísimo tiempo atrás de lo que es mencionada en Segunda de Reyes. El origen de Babilonia. ¿Qué podemos saber sobre Babilonia? La Biblia es abundante, nos da abundante información sobre esta ciudad y sobre este imperio, porque comenzó con una ciudad, como un pueblo, pero que al final terminó siendo uno de los grandes imperios que la historia nos ha dado. En Génesis 8:18 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar, en el territorio de Sinar.
O sea que la palabra nos habla de Nimrod, que era un vigoroso cazador delante de Jehová, y dice que fue comienzo de su reino Babel. Esto puede significar o bien su primer reino o el principio de su soberanía como gobernador. Nimrod aparece en el registro de las naciones como el autor del imperialismo, o sea, el primero que hizo un reino, ¿verdad? Bajo él, la sociedad pasó de la forma patriarcal a la monárquica, ¿verdad? Es el primer nombre mencionado en la Biblia como cabeza de un reino. Babilonia, según la historia, fue el primer reino de Nimrod, teniendo la idea de que su ciudad era reflejo terrenal del lugar de la morada celestial, o sea, de su Dios. Los babilonios le dieron el nombre de Babilú, que significa puerta de Dios o portal del Dios o de Dios. Pues eso lo podemos ver ahí en Génesis 11:19. Las leyendas babilónicas identifican la fundación de la ciudad con la creación del mundo, teniendo esto sin duda en cuenta. Sargón, este era un antiguo rey semita de Mesopotamia, llevó tierra sagrada, según la historia de Babilonia, para la fundación de otra ciudad modelada a semejanza de esta, o sea, de Babilonia. Aún en el periodo final de la supremacía de Asiria, Babilonia no perdió su importancia como centro de la cultura mesopotámica. Sin embargo, su fama y gloria máxima surgieron en el tiempo de Nabucodonosor. ¿Ha escuchado usted mencionar este famoso y mencionado rey, principalmente en Daniel, quien lo convirtió en la primera metrópoli del mundo conocido, ¿verdad? Desde entonces, después de ser destruida por Jerjes, rey de Persia, Babilonia quedó parcialmente en ruinas por los persas, ¿verdad? Según Isaías 13:19, ahí podemos encontrar sobre este asunto, ¿verdad? En la Biblia se la llamó Señora de Reinos. Es interesante. Y fue la capital de la tercera potencia mundial de la historia bíblica, según Isaías 47:5. Así es que a Babilonia se le llamaba la Señora de Reinos. De allí que el Apocalipsis menciona a esta gran nación y a este gran imperio como ella, utilizando en sí un pronombre personal. Pero Juan, cuando nosotros leemos un capítulo antes del capítulo 18, o sea, el capítulo 17, Juan se hace eco y nos habla que hay una Babilonia y justamente, o no está hablando básicamente de la Babilonia antigua de la que acabamos de hablar hace algunos segundos, sino que Juan nos presenta una Babilonia con unas características un tanto diferentes, pero que en principio es la misma. Veamos lo que nos dice Juan en el capítulo 17 de Apocalipsis. Cuenta sobre la gran Babilonia, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La ramera en la Biblia siempre representa la práctica de adulterio carnal o religioso. El adulterio religioso es idolatría según la palabra de Dios. O sea que en vez de servir a Dios, al Dios verdadero, sirve al Dios falso, a Satanás. Esta gran ramera, junto con la bestia, según Apocalipsis 17, hace guerra, dice la palabra de Dios, contra el Cordero, o sea, contra Jesús, y contra sus santos. La ramera, según Apocalipsis, es un sistema religioso que hace guerra contra el Evangelio de Jesús. De esta manera, de esta ramera, más bien la Biblia usa el nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Y obviamente nosotros
no podemos decir que esta Babilonia que menciona Apocalipsis es la misma Babilonia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hoy simplemente Babilonia no existe. No hay un imperio que nosotros veamos con nuestra vista. No hay un rey y no existe Babilonia. Pero entonces, ¿de qué está hablando el Apocalipsis? ¿A qué se refiere el Apocalipsis cuando menciona de que Babilonia es la que ha contaminado el mundo en los últimos días, o en este momento, para ser más preciso, está contaminando el mundo con falsas enseñanzas, que ha llevado el vino de fornicación que ha sido bebido, tomado por los mercaderes, por los reyes, por todas las naciones del mundo, incluso por nosotros como cristianos? Mis queridos amigos y hermanos, para entender un poco más sobre Babilonia, yo creo que es necesario seguir escarbando en la historia, porque conociendo la historia, lo que pasó en el pasado sobre ciertos aspectos, nosotros podemos conocer el presente o a qué se está refiriendo Juan. Entonces, cuando se trata de Babilonia, no tenemos nada que escarbar en el Nuevo Testamento, buscar en nuestros días, porque la Babilonia a la que hace referencia Juan parece ser que nos envía hacia el pasado. O sea, Juan nos está diciendo, si tú quieres conocer más de Babilonia, de esta Babilonia moderna, que no la puedes ver, que no la puedes percibir, entonces ve hacia atrás en el Antiguo Testamento y estudiemos qué significaba, qué era Babilonia. Abundemos más en aspectos, en cosas que la Babilonia antigua practicaba o hacía. Cuando nosotros nos vamos, y de esto hay mucha información, mis queridos amigos, hermanos, usted lo único que tiene que irse es a la internet, vaya hacia Google y ponga allí Babilonia o quién fue Babilonia. Y usted se va a encontrar con una vasta información en relación a quién fue Babilonia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos una historia muy interesante, ¿verdad? Que al final nosotros vamos a estar dando un pequeño repaso. Pero Babilonia también anteriormente se conocía como Babel o Babilonia, ¿verdad? Así se conocía. Y acerca de la religión que se practicaba en Babilonia, porque mis queridos amigos, si nosotros vamos a ir a estudiar algo de Babilonia, tendría que ser con las costumbres, con las formas de religión que se practicaban en este imperio, en esta ciudad, ¿verdad? Para nosotros poder ubicarnos y averiguar qué es lo que Juan nos quiere dar a entender con la Babilonia moderna. Entonces, lo único, obviamente, que subsiste en nuestros días son prácticas religiosas que nos tienen a todos confundidos, a los cristianos peleándonos entre unos y otros, porque muchos somos más religiosos que cristianos. Entonces ahí es donde tiene el problema Dios con cada uno de sus hijos, porque muchos andan defendiendo religiones, posiciones religiosas, mandamientos de hombre, y quizás nunca estos fueron enviados por Dios. Entonces, la historia nos dice que una torre que se llamaba la Torre de Babel, que fue construida en la tierra de Sinar, cuando en toda la tierra se hablaba un solo idioma. El objetivo de la Torre de Babel y de la religión que rodea a esta fue arrastrar a todo el mundo a la idolatría. Después del diluvio, la religión de Babel era la religión principal del mundo y de verdad es la fuente original de las falsas religiones que hay en el mundo hoy en día. Por eso Dios mezcló los idiomas de los pueblos y los dispersó desde allí por toda la tierra para que no todo el mundo sea contaminada de esta religión, por decirlo así, apóstata y diabólica. La Torre de Babel fue dedicada exclusivamente hacia la idolatría. Según la historia, en la Torre de Babel se ejercía la religión donde se adoraba al dios Sol.
Nimrod fue el rey de Babel, el primer rey de esta ciudad. Y después de su muerte, su mujer lideró esta religión de Babel. Los babilonios, según la historia, practicaban y les gustaba mucho lo que está relacionado con la astronomía, y con mucho entusiasmo ellos se reunían o apartaban un día especial, en este caso el domingo, como ellos le denominaban el día del sol, Dominus Invicto, Sunday, como se dice en inglés, día del sol, y el lunes como el día de la luna, y los otros 5 días santificaron a otros planetas, como usted puede verificar en la información en la Enciclopedia Universal. Usted puede encontrar mucha información. Si es que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos pertenecían a nombres de planetas, ¿verdad? Porque ellos adoraban, eran adoradores, eran personas que les encantaba adorar estatuas, les encantaba ver a los planetas y ponerle nombre incluso a sus propios hijos. Pero aquí Semiramis, que era la esposa, según la historia, de Nimrod, cuando Semiramis dirigía la región de Babel, ella empezó a enseñar que Nimrod, su marido, que ya estaba muerto, se había convertido en dios del sol, o sea, el dios Baal, más conocido, ¿verdad? Semiramis, según la leyenda, se quedó embarazada y dio a luz a un hijo a quien dio el nombre de Tamuz. Ponga mucha atención. Si a Semiramis se había casado, como les dije, con Nimrod. Nimrod, según la historia, esto según narran algunas de las enciclopedias, murió atropellado por un cerdo de estos monteses, ¿no? Según dicen, ¿no? Y obviamente Semiramis, su esposa, fue la que continuó con erigiéndose como la reina, y obviamente siguió al mando de la religión pagana que se practicaba en el imperio o en esta ciudad de Babilonia, ¿verdad? Así que cuando Semiramis, dice la historia, dirigía la religión de Babel, ella empezó a enseñar que Nimrod, su esposo ya fallecido, se había convertido en el dios sol, o sea, en el dios Baal, y que él había ascendido hasta lo más alto del universo, y allá se había establecido como el dios sol. Semiramis, según la leyenda, se quedó embarazada de un niño, ¿verdad? O sea, quedó embarazada, que Nimrod, su marido ya muerto, la había embarazado. Mire qué tremendo, ¿verdad? Este niño se le dio el nombre de Tamuz, quien fue adorado como uno de los dioses, como el sol, uno de los dioses, el dios sol más pequeño, ¿verdad? Semiramis empezó también a enseñar que ella también era una virgen. Interesante, porque ella, escuche bien, había salido embarazada cuando su esposo ya había muerto. ¿Usted ha escuchado otra historia similar a eso en el cristianismo? Donde alguien quedó embarazada sin la participación de un hombre. Esa historia ya se contaba desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como resultado de esto, Semiramis desarrolló el culto de la madre y el niño, de lo cual se hizo símbolo de la madre Semiramis, que tiene en sus brazos a su niño, a Tamuz. Sobre la cabeza de la madre se ponía la luna y sobre la cabeza del niño la aureola del sol. Semiramis se levantó, se exaltó a ella misma en esta religión de Babel como la reina del cielo, y tenía que ser honrada y adorada como la reina del cielo, por medio de quien la gente se salvó. Es interesante que también en esta religión se practicaban o se hacían algunas prácticas que hoy en día las miramos y que muchas personas las consideran normales. Por ejemplo, en la religión de Babel estaban en uso también los confesionarios para que pudieran confesar en secreto sus pecados a los sacerdotes babilónicos, ¿verdad? De aquí pues viene la doctrina que conocemos comúnmente como la del perdón de los pecados.
En la religión de Babel se recibía también el perdón de los pecados y nueva vida, o sea, el renacimiento, ¿verdad? Con el rocío de agua, ¿cómo se llama? El agua que se esparce, ¿verdad? También en Babel la gente tenía que repetir oraciones y para que mantuviesen orden usaron rosarios en sus oraciones. Otra de las costumbres que se hacían en Babilonia era la celebración, por ejemplo, el 25 de diciembre, día de cumpleaños de Tamuz, porque Tamuz, según la historia babilónica, nació un 25 de diciembre. Después de la muerte de Tamuz, ordenó la madre Semiramis el 25 de diciembre como el día de cumpleaños de Tamuz, que era también el día de cumpleaños de Nimrod, ¿verdad? Su esposo ya muerto. Así que el 25 de diciembre se hizo un día memorable anual, cuando había fiesta, donde se emborrachaba y se sacrificaban niños para Baal incluso. En el 25 de diciembre se levantaba para Tamuz un árbol conífero que se adornaba con bolas redondas que simbolizaban el sol. Desde Babilonia, este culto de la madre y el hijo se propagó también a Egipto, donde tenía el nombre de Isis Horus, donde Ra era como el dios del sol. En Foiniquía tenía nombre de Baal Astarte. En Grecia era culto a Afrodita, Eros. Y en Persia, igual que en Roma, tenía el nombre de Mitras. En Babilonia también se desarrolló con el tiempo un reinado sagrado, o sea, santo, donde el rey se hizo un intermediario de las bendiciones de Dios al lado de los sumos sacerdotes. En la religión de Babel también, según la historia, había un consejo separado de los sacerdotes que fue dirigido por el sumo sacerdote. Los sacerdotes de Babel no podían casarse. Estaba prohibido para ellos hacer estatuas e imágenes de los ídolos, y su adoración pertenecía a la religión de Babel. Se inclinaban ante las imágenes de los ídolos y también las besaban. Usted puede decirme, bueno, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Porque hoy en día parece que se hacen todas estas cosas. Saben, aquí es donde nosotros, Apocalipsis nos advierte de estas terribles pecados que se están cometiendo por el mundo entero, no solamente por los no cristianos, también por los cristianos. Escuche bien, Apocalipsis 17 nos habla de Babilonia, no Babilonia antigua, no de la Babilonia que se erigió allá en la tierra de Sinar, sino que de una Babilonia que está en los últimos días, y ahora estamos hablando en el aspecto estrictamente espiritual, que va a pedir tu adoración, que va a pedir que tú le brindes o le rindas adoración. En el capítulo 17 quiero leer estas citas que son de suma importancia para nosotros los cristianos, mis amigos. Así que usted debe de poner suma atención en esto, porque tiene que ver con nuestra salvación. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles. De hecho, el subtítulo del capítulo 17 es condenación a la gran ramera, a esta mujer, o sea, a Babilonia. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Y vuelve a repetir lo mismo que el versículo 10 del capítulo 18 de Apocalipsis. Dice aquí, Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mis amigos, mis hermanos, obviamente el Apocalipsis es un libro que está lleno, está plagado de símbolos, y nosotros tenemos que interpretar los símbolos. Y en este momento no tenemos el tiempo para llevarlos y decirles, mire, esto representa esto, lo otro, pero
hay cosas que son simples, hay cosas que usted las puede entender como cristiano. Usted entiende muchas cosas como persona que de repente estudia la Biblia siempre o de vez en cuando, entiende que cuando se dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, la Biblia nos dice que cuando se menciona esta palabra vino, espiritualmente estamos hablando de falsas enseñanzas. O sea, estamos hablando que hoy en día hay una religión que está fundada en los principios babilonios, que está enseñando y dando a beber a los moradores de la tierra falsas enseñanzas que la Biblia denomina como vino de fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo me encantaría estudiar estos versículos, mis amigos, pero va a ser en otra oportunidad. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es terrible. Esta Babilonia, esta mujer, que es representada por una iglesia, por supuesto. Usted sabe que la mujer en el lenguaje apocalíptico representa o bien una mujer o una iglesia falsa o una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es obviamente se distancia de esta mujer que estamos hablando ahorita. La iglesia de Dios es una iglesia que se viste de blanco reluciente, de luz. Mientras tanto, la iglesia falsa, la iglesia babilónica, la iglesia que da o enseña o da vino a las naciones, falsas enseñanzas, es una iglesia que se viste de púrpura y escarlata. Yo no estoy diciendo nada, mis queridos amigos. Si usted hoy en día identifica a una iglesia que tiene mucho poder en el mundo con estas características, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Dice de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en el versículo 5 sigue diciendo el capítulo 17 de Apocalipsis, y en su frente un nombre escrito, un misterio, porque realmente es un misterio, mis queridos hermanos. ¿Qué es un misterio? Es algo que no se puede saber fácilmente, pero que ciertamente usted puede conocer esos misterios si usted se consagra, estudia la palabra de Dios con oración y es una persona sincera que quiere conocer la verdad. Dios se lo puede revelar a través de su misma palabra, ¿verdad? El versículo 5 dice, en su frente un nombre escrito, un misterio. Es un misterio que tiene esta mujer. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ojo, porque esta aseveración es dedicada o es enviada exclusivamente para los hijos de Dios que viven en este preciso momento en la tierra. Dice que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Ahora bien, esta mujer aparentemente es una mujer ramera, es una iglesia que durante miles de años existe. O sea, no es una iglesia que duró 100 años o 200 años. No, nos está diciendo de que esta iglesia, esta mujer, esta ramera, tiene características de vivir mucho tiempo, porque la compara con Babilonia. Y nos dice que existe hoy en día. O sea, dice que las enseñanzas y todo lo que habla, todo lo que hace y habla está relacionado con el aspecto espiritual y religioso de la Babilonia antigua.
y que ésta está enseñando esos mismos preceptos, esas mismas cosas a las gentes de nuestro tiempo. Dice que en un momento esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, mártires significa que están muertos. O sea, es un poder, según la palabra de Dios, que mataba y hacía y deshacía con los hijos de Dios como ella quería. Entonces yo no quiero decir ningún nombre, usted mismo puede averiguar si hubo algún gobierno, alguna iglesia, algún poder en la historia que mató gentes, que mató cristianos, por decirlo, porque los hijos de Dios, aquí los santos son hijos de Dios. Y usted puede leer, puede irse a la historia y puede conocer por sí mismo de quién se trata. Y usted va a dar cuenta, cuando sepa a ciencia cierta de quién se trata, usted va a despertar a una nueva realidad y se va a dar cuenta que quien gobierna el mundo es justamente este poder que nos va a llevar a la destrucción y al final a la persecución. Este es el mismo poder que va a obtener, que va a apoderarse del mundo entero a través de los negocios, a través de la religión, a través del poder político y militar. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Escuche bien, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no es. Voy a repetir, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En pocas palabras, el mismo demonio, el mismo diablo fue el que fue lanzado al abismo, pero un día va a salir de ese abismo. Y dice, vamos a seguir leyendo acá en el versículo, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. En el versículo 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, este poder que está en este preciso momento se sienta sobre 7 montes. Usted vaya a la enciclopedia y vaya a Google y ponga un poder que se sienta sobre 7 montes. A ver qué usted le puede dar esa búsqueda. Dice, y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, escuche bien, y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a perdición. Oiga, con razón decía la misma profecía que esto es un misterio. A veces uno tiende como a encerrarte. De hecho, Babilonia significa confusión. Babel viene de la confusión. Y termina diciendo, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, esta es una profecía que todavía está en el futuro. Todavía no vemos esos 10 reyes que van a recibir el poder, que van a gobernar al mismo tiempo con la bestia. Escuche cuál es el propósito, porque es que nosotros debemos de saber esto, hermano. La palabra de Dios no falla. Hay un propósito con todo esto. Y nos revela acá en el versículo 13 del capítulo 17. Dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de estos? De la ramera de los 10 reyes. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, al mismo demonio. O sea, todo lo que usted ve, los grandes poderes económicos, militares, religiosos que usted ve hoy en día, que usted ve
cómo van dirigiendo la religión, la política, la vida de los seres humanos, llevan un solo propósito, y es entregar el poder a la bestia, o sea, al mismo demonio. Y dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán, escuche bien. ¿Cuál es el propósito del diablo? El diablo es que todas las religiones, o sea, el ecumenismo, todo esto que se está erigiendo en este preciso momento, la unión de las naciones, de las religiones, es una sola religión mundial, los poderes económicos, el gobierno del mundo, los gobiernos del mundo quieren unirse entre sí para tener un solo gobierno, pero dice la palabra de Dios que ellos tienen un solo propósito, y es entregar, dice, el poder y la autoridad, escuche bien, a la bestia. ¿Para qué? Porque Satanás tiene un propósito. Dice 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén, gloria a Dios, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No he escuchado la palabra que dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos o los escogidos. Mi querido hermano, no solo porque nos llamemos cristianos es que somos o estamos ya de parte de Dios o somos fieles a Dios. Al final del tiempo, la palabra de Dios nos dice que va a haber un gran engaño de parte de la mujer, de la bestia de Babilonia, para poner en contra de Dios a sus propios hijos y darle el poder a la bestia para pelear contra el Cordero. Versículo 15 del capítulo 17 dice, me dijo también, las aguas que has visto, por si usted tiene alguna duda de quién son este montón de gente de las aguas que menciona el Apocalipsis, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, escuche, o sea, las aguas que maneja esta iglesia, dice que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Miren lo que va a pasar. Este es extraordinario. Dice, aborrecerán a la ramera o a esta iglesia o a este poder y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermano, la palabra de Dios es clara. Yo no quiero hablar más porque a veces a uno lo acusan de ser extremista, de ser de traer odio a las personas, y de ninguna manera. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos menciona claramente cuál es el destino de este mundo, por quién va a estar gobernado, cómo terminarán los últimos días, pero quién va a ser el vencedor. Y obviamente pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Mis queridos amigos, Cristo está pronto a venir. Todos lo sabemos. Si usted lo ha escuchado por diferentes medios, a través de la predicación, a través de la radio, la televisión, etcétera, etcétera. El evangelio se está predicando en todo el mundo. Así dice Mateo 28. Y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios es clara, mis queridos amigos. Cristo viene pronto. Y la palabra de Dios nos dice que en ese entonces la bestia, el falso profeta y la ramera, que es Babilonia, se pondrán de acuerdo para hacer frente y hacer guerra al Cordero que viene a reclamar a su pueblo. Pero dice que Él vencerá. Y la pregunta es, ¿de qué lado tú quieres estar, mi querido hermano y amigo? ¿De la bestia o del Cordero? ¿Del falso profeta o de Jesús, el Salvador, el que viene a traer a su pueblo, el que viene a rescatar a su pueblo? Bueno, muchos dicen que los hijos de Dios no van a pasar
por esta situación y que antes de que suceda eso, Jesús vendrá a traernos a escondidas, como se menciona, es la doctrina del rapto secreto. Pero saben, mis queridos amigos, yo no encuentro nada de secreto en la venida de Jesucristo. Al contrario, la lógica me dice que Cristo no tiene que ocultar absolutamente nada y que demostrará tanto al poder de las tinieblas, al demonio, como a los mundos creados, al universo entero, que Él es poderoso, que Él siempre tuvo la verdad, estuvo siempre de su lado, de que el diablo fue el engañador, de que Él fue el que causó la gran tragedia de la separación de los hijos de Dios con su Dios. Él no tiene por qué venir a escondidas. Él va a venir a reclamar a su pueblo en medio de un ambiente estruendoso, de luces, de gran bulla. Incluso habla la palabra de Dios que aparecerá Jesús en medio de los cielos. Así como lo habéis visto ir, decían los ángeles, en el momento que Jesús ascendió al cielo. De esa forma Él iba a venir. Obviamente, lo iba a ver todo mundo. A esto, a la bestia, al falso profeta, a Babilonia no le agrada mucho, ¿verdad? Él nos ha engañado con una falsa venida del Mesías, pero saben, Dios va a venir con gloria y majestad a rescatar a su pueblo que le espera. Y nosotros estaremos alegres y contentos y diremos: he aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios viene por nosotros, y nosotros le esperaremos y nos prepararemos, porque el final de los hijos de Dios es vivir y morar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Gracias por habernos visto en esta oportunidad. Este estudio va a continuar porque acuérdese que nosotros estamos hablando de un tema que sin duda alguna es muy amplio, no lo podemos evacuar en solamente una hora. Babilonia, del pasado al presente. ¿Cómo es que Babilonia llegó desde el pasado al presente? Pues quédese con nosotros, siga viéndonos en los próximos programas porque se van a tornar mucho más interesantes. Que Dios nos bendiga. Gracias a los amigos que nos vieron allí a través de Facebook Live, y les esperamos en nuestra próxima audición. Va a ser la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Su amigo y hermano Ángel Galeano les desea lo mejor de la vida.